Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada AMJA que, como sabéis, pues hacemos desde la asociación para exponer a los participantes pues nuevas tecnologías, productos, tendencias, etcétera, ¿no? Ya lo sabéis, la mayoría de los que estáis aquí son lo que llamamos jornada AMJA, que se hacen online y gratuitas y que se hacen por parte de nuestros asociados, que son empresas profesionales bueno, que tienen mucho que decirnos. Y bueno, en esta ocasión está con nosotros el grupo Green, bueno, que es distribuidor de marcas de profesionales como son Honda o Hecho, y que pues mm, es muy reconocido el grupo Green por su alta distribución de grandes marcas y de pequeña maquinaria para jardinería, forestal, etcétera. Y de las que más destacan, lógicamente, son Honda y Hecho. Y bueno, hoy vamos a hablar de la maquinaria de batería. Pues, y para eso está con nosotros Pedro Cañizares, Pera Cañizares. A mí me cuesta porque decir Pera Cañizares, pero es como él se llama, ¿no? En catalán. Y bueno, es un profesional que era para abogado, pero, perdón, tenéis que mantener el micrófono en silencio. Ya, lo he apagado yo. Pues, como decía, Pere Cañizares, pues profesional, él iba para abogado, pero se dedicó a la jardinería. Lleva más de 40 años y tiene gran experiencia en el sector de la maquinaria y mantenimiento de espacios verdes. Es responsable comercial de diferentes áreas en España, ahora mismo pues en Aragón, Cataluña, Castellón, Ibiza, Menorca, y es responsable de grandes cuentas y empresas. Y además colabora con muchas escuelas de jardinería, ¿no? Esto que interesante. Y también está con nosotros Víctor Batalla, que es graduado en Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Politécnica de Cataluña y es máster de Ingeniería en la Escuela de Monlau Montul Technical School y apasionado de la mecánica desde pequeño, o sea que le viene de pequeño ya esta afición por la maquinaria. Y bueno, pues son dos grandes profesionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer y un orgullo pues contar con ellos porque son profesionales muy reconocidos en el sector y espero que la jornada pues os sea interesante a todos. Después, al final de su intervención, podréis hacer preguntas o bien o poniendo el micrófono o bien a través del chat. Así que nada, os dejo con Pedro. No se te oye, Pedro. Tienes que activar tu micrófono. ¿Qué tal, Ah, Aurora? ahora sí. Ahora sí, Perfecto. perfecto. Muy bien. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Aurora y a Anja la oportunidad que nos da de poder estar con vosotros durante esta tarde. La jornada que vamos a realizar es una jornada formativa y, por tanto, la información que os vamos a dar es válido para nuestras máquinas y van a ser válidas para cualquier otra máquina con independencia de la marca y del color. Respecto a la presentación de quién somos, ya Aurora ya lo ha hecho, así que vamos a entrar un poquito en materia. En este tipo de reuniones hay una serie de elementos básicos, que es primero, y Aurora esto lo ha explicado muy bien, es la importancia de que estén los micrófonos apagados. Si notáis que la conexión no es buena, simplemente desactivar la cámara y luego se volverá a coger. Y si el problema persiste, pues lo mejor es salir de la reunión y volver a ingresar. Y de esta manera seguro que cogemos línea buena. Al final habrá tiempo para preguntas, para todas aquellas consultas, dudas que tengáis
nosotros vamos a estar aquí hasta que se acaben estas, por lo tanto no hay ningún problema. En definitiva, disfrutar de la formación. Cuando se hace este tipo de jornadas, nosotros nos marcamos siempre un objetivo. En este caso es que cuando acabe esta jornada, que contamos que puede durar aproximadamente una hora, todos tengáis la sensación de que habéis aprovechado el tiempo. Que penséis cuando marchéis para casa o comentéis con la oficina o con compañeros, simplemente penséis la jornada que ha organizado Anja ha valido la pena, hemos aprendido cosas y ha estado bien. Este es al final nuestro objetivo principal. ¿De qué vamos a hablar durante este tiempo que vamos a estar aquí? Primero vamos a hacer una pincelada de quién es el Grupo Greens. Será una pincelada, pero por lo menos que sepáis también un poco quién hay detrás de cada marca. Vamos a hablar del mercado de la maquinaria de batería, cómo evoluciona, por qué nació la batería, hacia dónde va, qué ventajas tiene trabajar con máquinas de batería respecto a la gasolina. Os explicaremos una parte también técnica, porque eso también ayuda después a entender cómo se debe trabajar y cómo funciona y cómo hay que mantenerlo, que son los conceptos básicos de electricidad aplicados a las baterías. Eso os ayudará a entender el porqué. Explicaremos las diferentes gamas que hay en el mercado en máquinas de batería y lo que previsiblemente va saliendo y algunas novedades que veréis que son bastante desconocidas, pero que solucionan muchos problemas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se mantienen las máquinas y cómo se mantienen las baterías? Que es uno de los principales problemas. Las averías muchas veces vienen por un mal mantenimiento, un mal almacenamiento. Vamos a explicar qué tenéis que hacer para que las baterías duren muchos años. ¿Dónde podéis encontrar toda la información? Puesto que es una jornada formativa, cuando hablemos de nuestras máquinas, pues simplemente como mucho haremos una pincelada, pero sí que os diremos dónde podéis encontrar toda la información de ellas. Y acabaremos, pues como os decía anteriormente, con las dudas que tengáis, cualquier pregunta, cualquier cosa, que yo os diría ir tomando nota o lo vais apuntando, básicamente para que no se olvide, y luego cuando acabemos, pues simplemente nos vais preguntando sobre la marcha. Nosotros, aparte de vender máquinas, también asesoramos, como ha salido anteriormente, trabajamos con escuelas de jardinería y asesoramos a empresas, ayuntamientos, efectos de licitaciones y todo ello. Como os decía, una pincelada del Grupo Greens. Somos los importadores para España de Honda. Honda es todo lo que es la maquinaria, los cortacésped, las motozadas, y es el mismo fabricante de los coches, las motos, es la multinacional Honda. Hecho, que es maquinaria de dos tiempos y otros elementos que después os presentaremos. Sirki, que es el inventor de unos serruchos que se llaman de corte japonés, que tienen la virtud de que cortan hacia atrás con un corte limpio, de manera que no hay ninguna herida a la rama cuando se corta. Y Eureka Parts, que es un conjunto de accesorios y complementos y recambios para maquinaria de jardinería. Lo grande que yo vea, no sé. Estamos situados a la salida de Barcelona, en la Garriga. Para que se hagan una idea, eso está justo al lado de donde está el circuito de Fórmula 1, pues estamos allá. Hace 40 años que tenemos la distribución de Honda y como hace muchos años y Honda es una marca conocida, pues tenemos en el mercado en este momento más de 1,5 millones de unidades. Por eso, si os fijáis, máquinas Honda en cualquier sitio. En cuanto a lo que es la marca, bueno, hace 70 años que hoy existe, desde que empezaron a fabricar sus primeras motos y bicicletas hasta hoy, ¿no? Y es una marca que invierte mucho en investigación y desarrollo, por eso en motores siempre están en motores y en muchas cosas, por ejemplo, en placas solares, en motores para aviación, en muchos gamas que no son tan conocidas, pero donde son punteros. Y como marca también es muy conocida. Hoy cuando hablas de Honda, prácticamente todo el mundo lo conoce. De hecho, está entre las 20 primeras marcas del mundo. Hecho como marca no es tan conocida, salvo en el sector profesional, y es una empresa que empezó en el año 47 y se empezó fabricando maquinaria agrícola como pulverizadores y atomizadores, y sobre todo está reconocido como una marca de extrema calidad. Sí, hecho es sinónimo de producto de extrema calidad, en línea con los productos japoneses, ¿no? Pero este es incluso un plus más. Ellos están dentro de un grupo en el cual como marca hecho fabrican en pequeña maquinaria de mano lo que son las desbrozadoras o las motosierras, el cortasetos, los sopladores, todo lo que se utiliza en el mantenimiento de un jardín o de un espacio verde. Luego tienen un segundo apartado que es el tema de los robots.
Robots para grandes extensiones. Para que os hagáis una idea, podemos cubrir desde 10.000 metros cuadrados, que sería más o menos lo que hace un campo de fútbol, a 70.000 metros cuadrados. Por lo tanto, para aquellos que tienen o necesitan hacer grandes mantenimientos de una forma cómoda, automática y sin problemas, aquí hay una muy buena solución. Y como os decía, podemos empezar en 10.000, con Honda podemos empezar en 300 y podemos acabar en 70.000 metros cuadrados. Con esto solucionamos sobre todo grandes problemas. En el grupo también está Kiorix, que fabrican pulverizadores de todo tipo, y acaban con Chindaiwa, que son máquinas muy industriales, como son generadores, soldadores. Todo esto es lo que nosotros distribuimos de alguna manera. Aquí está. Y llegamos a lo que sería ya entrar un poco en materia de lo que es el producto, lo que es la máquina de batería. ¿Por qué nace y cómo nace la máquina de batería? El primer elemento es, hace unos 7, 8, 10 años concretamente, en el estado de California, en Estados Unidos, deciden que las máquinas de la pequeña maquinaria, la de mantenimiento de jardines, espacios verdes, necesitan contaminar menos. Allí nace el germen de todo ello y empiezan a pedir una serie de reducción de emisión de gases y de ruido para que las máquinas puedan trabajar. A partir de ahí se une automáticamente el resto de Estados Unidos, Europa, Australia, Canadá y Japón. Y se inicia una nueva coyuntura de desarrollo de maquinaria. Empieza por aquí, para que os hagáis una idea un poco de poder contaminar 250 miligramos caballo hora a 50 actuales. Por lo tanto, para conseguir eso, realmente las empresas han tenido que invertir mucho, pero no todo el mundo tenía ni la tecnología ni la capacidad financiera. Y eso ha hecho de que otros fabricantes hayan buscado alternativas. Esto por un lado. Por otro está la necesidad de renovar el parque de máquinas eléctricas. Entonces, con estos dos elementos y aprovechando que en el mercado ya había una serie de productos que iban con pequeñas baterías, que era la máquina electroportátil, es decir, los taladros, todo lo que está relacionado en pequeña maquinaria en construcción. A partir de aquí, algunos de estos fabricantes de maquinaria electroportátil piensan, bueno, ¿y por qué no hacemos también, aprovechando que ya tenemos el motor y tenemos la batería, ¿por qué no hacemos algo en maquinaria y jardinería? Y este es el inicio. Por eso las primeras máquinas venían en 18 voltios y después veréis el por qué las máquinas tienen muy poca autonomía o muy poca potencia. Esto os explicaremos qué significa cada voltaje y cómo hay que mirarlo. Luego entraron más tarde, años más tarde, entraron los grandes fabricantes, especialmente los europeos de pequeña maquinaria, y ya doblaron, ya fue un salto importante pasar de 18 a 36. Por lo tanto, en 36 voltios ya estamos muy bien posicionados respecto a los 18 de las máquinas electroportátiles. A partir de aquí se da un pequeño salto en 40 voltios porque evoluciona un poco y finalmente las máquinas de nuevas generaciones están en torno a los 60. En 56 es el punto máximo. ¿Por qué 56? Primero, perdona, porque a partir de 60 ya se considera media y alta tensión. Entonces las máquinas, las baterías hay que protegerlas mucho más. Cuanto más se protegen, tienen más problemas de ventilación, se calientan antes y baja mucho el rendimiento. Por lo tanto, el punto óptimo son 56. ¿Por qué los grandes fabricantes europeos no están hoy en 56, se han quedado en 36? Porque la decisión es muy compleja. Si durante muchos años has estado vendiendo máquinas con 36 voltios, si pasas a 56, todo lo que tienes en el mercado no te sirve. Y por lo tanto tienes que anular. En el caso de, como en el caso de hecho, que como llegaron más tarde y no había esa historia anterior, pues se han podido permitir trabajar en 56. Eso explica por qué en este momento hay 18, 36, 40, que es algo aquí intermedio, y 56 voltios. Lógicamente, como veréis más adelante, a nivel voltaje, siempre y cuando no pase de 60, pues es lo ideal. En baterías como el motor de gasolina, como en cualquier maquinario, como en cualquier producto que haya en el mercado, siempre hay de dos gamas. Suele haber, ¿no? La buena, podríamos decir, y la que no es tan buena. A nivel profesional sería lo que va al mercado del particular y lo que va al mercado del profesional. Las máquinas que van al mercado particular no pueden ser tan exigentes porque el precio es más importante, las máquinas
son más sencillas y no están preparadas para trabajar tanto. Dan su rendimiento, pero siempre pensando que el usuario es un particular y que no va a trabajar 5 horas diarias, las trabaja será un día de vez en cuando, y cuando va a un mercado diferente, pero a un precio diferente. Cuando hablamos de profesionales, tenéis que pensar que hay que ir a máquina profesional. Si no, la vais a estar cambiando, más allá de la marca y el color, la vais a estar cambiando cada 2x3 y el día que necesitéis trabajar no vais a poder trabajar. Por lo tanto, muy importante a la hora de comprar una máquina de batería, igual que en gasolina, pero en batería, es saber qué es lo que necesito. Yo soy un profesional, pues tengo que ir a gama profesional. No me puedo comprar un soplador o una desbrozadora como si fuera un propietario de un chalet. De hecho, los particulares básicamente serían estos, cualquier particular para su huerto, para su jardín, para su patio, estaría aquí. Cuando entramos en profesional, se considera profesional aquella persona que le saca un rendimiento a la máquina o que tiene que trabajar muchas horas. Y aquí estaría cualquier profesional del mantenimiento de espacios verdes. Y aquí estarían, lógicamente, todas las brigadas municipales, estarían los jardineros, las empresas de mantenimiento, todos aquellos que se dedican a hacer el mantenimiento, ¿no? Lógicamente también entraría en particular. Ven aquí, cariño, ven. Ven aquí. Si hay un particular que tiene muchos metros, pues también está. Pero es muy en este apartado lo que sí insisto, porque es importante, y más allá de la marca y el color, que sepáis a la hora de decidir comprar una máquina u otra, decidir qué comprar. Si sois profesionales, ir a profesionales. Esto es básico, esto es muy, muy importante. Definir esa inversión adicional, al final se compensa, pero rápidamente. ¿Qué ventajas tienen las máquinas de batería? Entiendo que muchos ya las utilizáis, pero para aquellos que todavía no lo tengáis en cuenta, el primer tema, lo primero que se nota es el tema del ruido. Son máquinas muy silenciosas. Eso significa que podemos trabajar, caso que estemos en una comunidad o estemos en la calle o estemos en un sitio donde viven personas, trabajar prácticamente a cualquier hora. Por lo tanto, primer ventaja, el ruido. Por eso los de limpieza viaria, que tenían muchos problemas cuando iban a limpiar las calles de madrugada, fueron los primeros que se incorporaron sopladores de batería por el tema ruido. 2, pensando en el usuario, los niveles de vibración son muy, muy reducidos, con lo cual evitamos la enfermedad del síndrome de las manos blancas que desarrollan las personas que trabajan con máquinas de gasolina sencillas y con muchas vibraciones. Emisiones, no hay motor de gasolina de explosión, por lo tanto, el tema de emisiones no hay. Facilidad de uso, por descontado. Aquí no hay el riesgo a la hora de poner la máquina en marcha. Sabéis que muchas veces depende de qué máquina, sobre todo si son más sencillas, el problema de arrancarlo, que el día que lo necesitas no arranca, tienes que ir al taller. Aquí, mientras si la máquina se hace un mantenimiento mínimo, la máquina está siempre en perfecto rendimiento. Y cuando se acaba la batería, ponemos otra y seguimos trabajando. Hoy se ha conseguido en primeras marcas los rendimientos, pero eso es importante lo que os vamos a explicar después del voltaje, que los rendimientos sean equiparables a máquinas de motor de gasolina, de combustión. Claro, si vas con 18 voltios, eso es imposible. Pero las máquinas actuales de nueva generación, entre una gasolina y una de motor de explosión o térmico, no hay diferencia. Incluso a nivel de peso y todo. El peso y el rendimiento puede ser prácticamente el mismo. Hay el ahorro de tener que ir también al taller para ajustar carburación. Todo esto no existe, es una de las ventajas que tiene. Las máquinas de batería también, lo que va al mercado de profesional, son ligeras porque el peso del motor de gasolina no existe y el eléctrico es más pequeño, pero las máquinas profesionales son robustas igualmente, o sea, están pensadas para trabajar si hace falta todo el día, porque no es rápido. En este momento el hándicap que hay en las baterías es simplemente el peso y la autonomía, pero aún así hay baterías que se cargan rápidas gracias a una serie de cargadores que os explicaremos después, que con lo que conseguimos es la batería tiene el hándicap de que la autonomía es relativamente pequeña, pero al final es igual a la autonomía que tendría con un depósito de gasolina. Y lo que sí se consigue son baterías de larga reducción. Y los costes de mantenimiento, claro, en máquinas de batería se reducen en picado.
Tenemos algún estudio de empresas que trabajan a diario con máquinas de batería, una media de 5 horas, y solo con el ahorro de combustible tendrían cada mes para comprar una batería y media, depende del modelo que sea. Por lo tanto, la reducción de gasto y mantenimiento es muy, muy importante. Ahora vamos a hacer una pequeña pincelada de hecho, más o menos también que sepáis un poquito. Como os decía, hecho es una máquina que hace mucho tiempo. Como han llegado más tarde, ellos han ido a buscar los 56 voltios, porque no tenían el hándicap de tener muchas máquinas en el mercado, por lo tanto les ha permitido coger lo mejor que en ese momento había e irse al límite de lo que sería perdón, no me sale ahora el tema. Bueno, el voltaje máximo, que estaría en 60, porque en este caso está aquí, que el equilibrio de máxima potencia y rendimiento estaría aquí, ¿no? Siempre fabricando máquinas para a nivel profesional. Y han conseguido una cosa muy importante. En el tema de las máquinas de batería, uno de los problemas que estamos teniendo en líneas generales es que a menudo, y ha pasado en casi todas las marcas, en épocas del año no hay baterías. No hay baterías porque los fabricantes de baterías básicamente a nivel mundial son pocos, y por lo tanto hay muchas marcas que han sufrido y sufren en épocas del año no tener baterías. El caso, de hecho, para que esto no pase, ellos se lo fabrican todo. Compran los núcleos, lógicamente los compran, pero se lo fabrican prácticamente todo. Y eso, aparte de controlar la calidad, también te permite pues, asegurar el servicio después de producto, tanto de batería como recambio, con todo ello. Básicamente el tema viene por aquí. Otro aspecto importante que debéis tener en cuenta a la hora de comprar una máquina de batería, el primero es lo que os decía, que fuera profesional. Y, insisto, más allá de la marca y el color, que estamos haciendo formación, es la garantía. O sea, cuando un fabricante, con dependencia de que sea verde, azul o amarillo, os dais 6 meses en una batería o os da como mucho un año para uso profesional, pensar si es la mejor opción. En el caso, de hecho, en máquinas y en baterías, son 5 años de garantía para uso particular y 2 para uso profesional. Cuidado, en 2 años sin límite de horas, 2 años para uso profesional sin límite de horas es una barbaridad. Pero esa es la ventaja de tener un producto excelente. Por lo tanto, valorarlo con independencia de que compréis una marca o tengáis una marca A, B o C, pedir siempre al que os venda la máquina que os den 2 años de garantía. Porque en 2 años, pensad, si ahora estamos en 2023, hasta junio de 2025 podéis cargar, descargar, trabajar, que si no le dais ningún golpe ni le pasa nada a la batería de daños por accidente, la batería va a estar perfecta. Entonces, cuando den 6 meses y tal, pues sospechar un poquito si es la mejor opción o no. Son elementos que entiendo que son importantes a tener en cuenta. Muy bien. Pues ahora tomo yo la palabra, Víctor. Perfil un poquito más técnico. Pues nada, vamos a empezar un poco con diferenciar el motor de combustible y el motor eléctrico y un poco recapitular un poco la finalidad de un motor. Pues un motor, lo que queremos es tener una energía. En el caso de un motor de combustión teníamos una energía en forma de gasolina y lo que queremos conseguir es un movimiento rotatorio, pues para activar una cuchilla de un cortasetos, un cabezal de nylon en una desbrozadora o para hacer girar la cadena en una motosierra. Para conseguir este movimiento, ¿qué hemos de hacer en un motor de combustión? Pues, como bien hemos dicho, tenemos la fuente de energía, que es el combustible. Necesitamos hacer una explosión para sacarle esta energía a la gasolina. Esta explosión nos genera un movimiento lineal en la subida y bajada del pistón y mediante el cigüeñal lo convertimos a movimiento rotatorio. Principal diferencia entre un motor eléctrico y uno de combustión. Cambiamos la fuente de energía, no tenemos combustible, tenemos electricidad almacenado en una batería. Y esta electricidad directamente con el motor eléctrico lo transformamos en movimiento rotatorio, que es lo que queríamos conseguir con un motor. Pues ya aquí a grandes rasgos ya vemos que hemos de hacer menos transformaciones, por lo tanto esto querrá decir que la eficiencia va a ser mucho mayor. ¿Qué energía se aprovecha de la gasolina? Pues
Esto hay muchas veces que no nos queda muy claro, pero realmente de la potencia que tiene, o sea, del poder calorífico que tiene el combustible, solo se convierte en movimiento entre el 20 y el 30% de esta energía. ¿Qué quiere decir? Que tenemos entre un 70 y un 80% de pérdidas. ¿En qué se pierde esta energía? En ruido, en calor y en vibraciones. O sea, estamos desechando mucha energía para generar tres aspectos que no nos aportan nada. Si nos vamos al motor eléctrico, lo que nos encontramos es que gracias a esta conversión tan directa de la energía, se aprovecha un 90% de la energía. O sea, de la energía que tenemos almacenada en la batería, el 90% se traduce en movimiento rotatorio. ¿Por qué? Porque no hemos de hacer una explosión, no tendremos ruido, no tendremos tanto calor producido y tendremos muchísimas menos vibraciones, como bien ha explicado Pera. Pues bueno, ya de entrada ya estamos un poquito mejor que el motor de combustión. Evidentemente, hemos de tener en cuenta con qué energía vamos a cargar esta batería. Porque si nosotros ponemos un generador de combustible para cargar la batería, sería un poco absurdo, ¿vale? Pero sí que es verdad que cada vez más hay energías renovables provenientes de fuentes limpias, no contaminantes, pues podemos cargar estas baterías con una placa solar o con un molino de viento y estaríamos produciendo una energía completamente limpia y aprovechando el 90% de esta energía. ¿Cómo funciona un motor eléctrico y cómo funciona un motor de combustible? Un poco para que veáis también los componentes de cada máquina. Pues aquí hemos hecho como un poco un esquema del funcionamiento del motor eléctrico. Vamos a empezar con la batería. La batería es un depósito de energía donde tenemos toda la electricidad y esta energía la conectamos directamente a la placa de control, como si dijésemos el cerebro del motor eléctrico. En esta placa de control vamos a tener conectados los mandos, que va a ser pues, el botón de encender y apagar la máquina, el acelerador y interruptores de seguridad, como pueden ser del freno de cadena en una motosierra. Según el acelerador que le demos más o menos, esta placa lo que va a hacer es dar más o menos energía eléctrica al motor y vamos a conseguir más o menos potencia o más o menos velocidad. ¿Cómo lo hacemos en un motor de combustión? Pues para empezar, veréis que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 elementos en un motor eléctrico. ¿Cuántos elementos tenemos en un motor de combustible? Pues muchísimos más, ¿vale? Para empezar, el símil de la batería va a ser el depósito de combustible que va a estar lleno de combustible. Para llegar al carburador ya vamos a tener que pasar un líquido por dentro de un tubo, pero antes de nada hay un filtro. Se puede obturar el filtro. De este tubo de combustible va a llegar al carburador, que es un elemento como un medio cerebro de la máquina de combustible. Pero luego también hemos de sincronizar esta entrada de combustible y de aire con la bobina y la bujía para que haga la chispa justo en el momento exacto. Luego también tenemos unos mandos de control, que sería el interruptor de encender-apagar. Luego también tendríamos el cable de acelerador, cable mecánico, interruptor eléctrico y luego tendríamos el motor, que es donde se produce la combustión. Un motor de combustible puede llegar a tener hasta más de 100 piezas. Y es por eso que os queremos hacer una reflexión, y es que cuantas menos piezas tenemos en un motor, la probabilidad de que falle es mucho menor. ¿Vale? Entrando en el funcionamiento de un motor eléctrico, pues evidentemente, como bien ha explicado Pera antes, tendríamos la gama profesional y la gama más particular. Evidentemente, esto va ligado siempre normalmente al precio. ¿Vale? Pues un poco porque seguramente os va a sonar o lo vais a ver en algún catálogo de alguna máquina. No, este motor es con escobillas o este motor es sin escobillas. Pues os queríamos explicar un poquito el principio de cada motor y qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno.
Para que os hagáis una idea, un motor para que funcione necesitaríamos, tenemos dos partes, la parte móvil que se llama el rotor y una parte fija que sería el estator. En los motores con escobillas, nosotros necesitamos que este rotor se alimente con corriente eléctrica y que esta corriente eléctrica vaya cambiando una vez positiva, una vez negativa, una vez positiva, una vez negativa. Pues para cambiar esto, lo que hacemos es conectar aquí directamente la corriente con unos elementos que se llaman escobillas. Las escobillas son unos elementos como de carboncillo que lo que hace es transmitir la electricidad a la parte móvil. ¿Y veis que tiene como unas líneas? Pues aquí va cambiando la polaridad, de positivo a negativo. Y eso es lo que produce que se mueva este motor eléctrico. ¿Qué problema tenemos con estas máquinas? Si el uso es moderado, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si un profesional quiere usar este tipo de motor, lo que vamos a tener es que estos carboncillos son un elemento de desgaste. Entonces, las máquinas que están montando este tipo de motor, ¿dónde van a ir destinadas? Pues a un uso más moderado, a un uso más particular. Si nos vamos al uso profesional, vamos a tener unos motores de nueva generación que son los brushless o motor sin escobillas. Estos motores lo que tienen es un cerebro que lo que hacen es cambiar la polaridad de estos imanes electrónicamente. Y no tenemos ningún contacto mecánico, por lo tanto no hay ningún elemento de desgaste. Gracias a esto, ¿qué podemos encontrar? Pues que el mantenimiento prácticamente es nulo y podemos hacer funcionar este motor muchísimas horas. ¿Vale? De ahí la importancia de saber diferenciar una máquina particular a una profesional, tanto sea verde, amarilla, cualquier marca. En esto es un hecho real, son dos tipologías de motor completamente distintas y lo tendríais que tener en cuenta. Muy bien, ya tenemos el funcionamiento de lo que sería el motor eléctrico, pero ¿qué potencia ha de tener la máquina? Porque con las máquinas de combustible lo tenemos muy claro, ¿no? Una máquina de 1 caballo es una máquina potente, puede ser una motosierra potente, y con las máquinas de batería no lo tenemos tan claro. Bueno, pues primero de todo, la potencia. Podemos hacer la equivalencia entre caballos, que es lo que conocemos siempre, a vatios, que es la unidad de potencia en las máquinas eléctricas. Que sepáis, la conversión de 1 caballo son 736 vatios. ¿Cómo podemos conocer la potencia de un motor eléctrico? Pues hay dos indicativos. Uno es el voltaje, que ya nos suena de lo que nos ha explicado Pera. En la evolución ha ido aumentando este voltaje. Y otro factor que es la intensidad o la corriente eléctrica. ¿Por qué hemos dicho que son mejores las máquinas con más voltaje? Pues tiene una lógica. Nosotros para saber la potencia de un motor lo que hacemos es multiplicar el voltaje por la intensidad o corriente eléctrica. Si nosotros tenemos una máquina, aquí hay un ejemplo de 36 voltios, y queremos conseguir 1000 vatios, necesitaremos 27 amperios, 27,8 amperios, que han de pasar a través del motor. Estos amperios es lo que produce el calor. ¿Vale? Es como si estamos dentro de un autobús, si va saliendo, si ha de salir menos personas, van a salir perfectamente, pero si queremos salir todos de golpe, nos va a costar más y nos vamos a molestar. Pues esto es lo que pasa con una máquina de poco voltaje, que hay más corriente y este corriente es lo que genera el calor y las pérdidas de energía. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que los motores de 36 voltios son menos eficientes que un motor de 56 voltios. ¿Por qué? Porque para conseguir la misma potencia, estamos viendo que prácticamente han de pasar 10 amperios menos. O sea, pasan menos partículas eléctricas a través del motor y todos los elementos electrónicos. Eso quiere decir que se va a producir menos calor y lo podemos leer de otra forma. Podemos obtener más potencia con la misma corriente que una máquina de poco voltaje. Tenemos la potencia del motor, pero como bien hemos dicho, hemos de tener una batería. Una batería es el depósito de combustible pasado a electricidad. ¿Cómo vamos a valorar qué batería es la idónea para nosotros? Bueno, pues para que os hagáis una idea. La batería es un receptáculo donde se almacena
la carga eléctrica. Vamos a hacer un símil porque el problema con la electricidad es que como no se puede ver ni se puede tocar, es difícil de asimilar los conceptos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un símil con algo que sea tangible. Pues por ejemplo, el voltaje. Vamos a decir que es el tamaño de las partículas eléctricas. La capacidad de la batería, vamos a decir que es el número de partículas que nos caben dentro de este receptáculo. Y la potencia o la energía almacenada en esta batería va a ser el peso total de las partículas. Entonces, ¿qué tenemos? Una batería de 36 voltios. Vemos que las partículas son pequeñitas. Por tanto, si las partículas son pequeñas, nosotros podemos poner más cantidad de partículas. Tenemos 4 amperios hora, que sería la capacidad. En cambio, en la batería de 50 voltios, como son 50 voltios, que es más grande que 36, las partículas son más grandes. ¿Qué querrá decir? Que si el receptáculo es igual de grande, nosotros podemos poner menos números de partículas. ¿Pero eso quiere decir que esta batería tiene menos energía almacenada que la de 36 voltios? No. ¿Por qué no? Porque nosotros nos vamos a fijar siempre con la energía total almacenada en esta batería. Y si vemos que hemos dicho que era el símil del peso, aquí puede ser que quepan menos partículas, pero como son más grandes, pesan más. Entonces, la energía de la batería, en este caso de 36 voltios y 4 amperios hora, es la misma que la de 50 voltios y 2,88 amperios hora. Es que serían 144 vatios hora. Si nos lo miramos desde otro punto de vista, esta preguntita que hay aquí, ¿almacena la misma energía una batería de 4 amperios hora de 36 voltios que una de 4 amperios hora y 50,4 voltios? Pues estaríamos comparando esta batería de aquí y esta batería de aquí. Tenemos el mismo número de partículas, pero en este caso de 50 voltios, como las partículas son más grandes, vamos a tener más energía almacenada. ¿Eso qué va a decir? Que vamos a tener más autonomía. O sea, con una batería de 4 amperios hora y 50 voltios, vamos a tener más autonomía que con una batería de 4 amperios hora y 36 voltios. Por lo tanto, nuestra máquina va a tener mucho más tiempo de funcionamiento o le podemos sacar más rendimiento a nuestra máquina. Es importante también conocer que tenemos varias capacidades de batería, porque no es lo mismo un cortasetos, que el consumo es muy reducido, o un soplador que tiene un consumo bastante elevado. Es por eso que en la mayoría de marcas tendremos baterías de capacidades distintas para adecuar al máximo nuestra batería al uso que le vamos a dar y, evidentemente, reducir el peso del conjunto máquina-batería. También vamos a tener distintos cargadores, luego lo vamos a ver, para cargar más deprisa o más lentamente la batería. En cuanto a las baterías, común prácticamente para todas las fabricantes o marcas, normalmente tenemos un indicador LED donde nos dice el porcentaje de carga que tenemos la batería. En nuestro caso tenemos 4 LEDs y cuando llega al último LED encendido quiere decir que ya está entre el 0 y el 25%. ¿Vale? ¿Qué tipo de batería se usa? Porque hay muchísimas baterías. Hay baterías de plomo ácido, hay baterías de cadmio, níquel-cadmio, hay las pilas alcalinas, pero en nuestras maquinarias lo que usamos son baterías de iones de litio. Las ventajas de las baterías de iones de litio es que tienen mucha densidad de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que en poco espacio y poco peso podemos almacenar mucha energía eléctrica. Otra característica es que estas baterías, el voltaje es el mismo hasta el 10% de la capacidad de la batería. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos baja el rendimiento a medida que va bajando la capacidad de la batería. Luego también tenemos un ciclo de vida prolongado y aquí un punto importante es que las baterías, cuando se descargan y se cargan, evidentemente, pues van sufriendo una degradación.
¿En cuántos ciclos están más o menos pensadas la vida de una batería? Dependiendo del fabricante, dependiendo de la construcción. Luego lo vamos a ver con más detalle. Pero nuestras baterías normalmente están en torno a unos 1500, 1800 ciclos. De todos modos, como hay garantía de 2 años sin límite de ciclos, para un profesional no ha de sufrir para nada. Evidentemente, las baterías, como cualquier otro elemento, pues puede tener alguna avería. ¿Qué averías nos vamos a encontrar o qué factores van a determinar la vida de nuestras baterías? Como bien he comentado, los ciclos de carga y descarga. Esto sería como para el uso de la batería. Pues cuanto más la uso, más se va a ir degradando. Pero luego también tenemos puntos donde intervenimos nosotros como usuarios. Vemos que el almacenamiento es muy importante. No podremos almacenar una batería ni cargada al 100% ni descargada por debajo del 20%. Luego lo vamos a ver el por qué, ¿vale? Si tenemos una batería cargada al 100%, las partículas que hay dentro se están molestando entre ellas. Entonces, se va a deteriorar antes que si tenemos la batería entre un 40 y un 60% de la carga, que es lo que es recomendable. Luego también vamos a tener en cuenta, y fijaros que está aquí multiplicando, no es por casualidad, factores externos. ¿Eso qué puede ser? Alta temperatura. No vamos a poder dejar una batería a más de 65 grados de temperatura. Me vais a decir, hombre, pero aquí en España hace calor, pero tampoco 65 grados. Pues es verdad. Pero ¿a cuántos grados estamos dentro de un coche que está todo el día al sol? Pues se puede llegar a 65 grados. Entonces es importante tener en cuenta esto y si se ha de almacenar una batería, no dejarla en un sitio donde le esté dando el sol completamente todo el día. Un poco también lo mismo que un depósito de combustible, que no se nos ocurriría nunca dejarlo dentro del coche al sol todo el día, pues con las baterías lo mismo. Pasa lo mismo con temperaturas bajas. No podremos almacenar las baterías a menos de 20 grados y es recomendable en puntos con poca humedad porque la humedad también afecta a la parte electrónica. Pero ¿cuál es el principal problema o fuente de avería de las baterías? Y lo hemos dejado para el último. Y es una fuerza externa, lo que le llamamos un golpe, ¿vale? Evidentemente, nuestras máquinas, nuestras baterías están pensadas para trabajar y darle mucha caña. Lo que no podemos hacer es dejar caer una batería o darle golpes excesivos, porque se va a dañar la estructura interna de la batería. ¿Cómo vamos a palpar o a sentir que las baterías no están al 100% o que no están correctas o que se han deteriorado? Pues el principal síntoma es que la batería carga muy deprisa. Si normalmente tardan 30 minutos en cargar, en 5 minutos ya tengo la batería cargada al 100%. Ostras, y esto me diréis, pues puede ser incluso una ventaja. Sería una ventaja siempre y cuando el tiempo de funcionamiento fuese el mismo que de origen. Pero no es así. El tiempo de funcionamiento, o sea, la autonomía de la máquina, la vamos a ver reducida. Va a tener menos autonomía la máquina. Otro síntoma de que la batería está deteriorada o dañada es que los LEDs estos que hemos visto de la batería no llega a cargarse del todo. No llegaría a encenderse los 4 LEDs, sino que se quedan encendidos 3 LEDs o 2 LEDs por mucho tiempo que lo dejemos en el cargador. Eso es un indicio de que hay una celda interior que por lo que sea está dañada o de algún golpe pues se ha desconectado. O luego directamente podemos encontrarnos que la batería no funciona, ¿vale? Pues eso sería un síntoma de deterioro de la batería. En todos estos casos, lo que os recomendamos es desplazarse a un distribuidor más cercano y ellos os comprobarán la batería. ¿Cómo están fabricadas estas baterías y en qué destacamos respecto a baterías de competidores o otras baterías del mercado o de máquinas de países no europeos? Pues bueno, una batería está formada por las celdas. Estos son los elementos que os ha dicho Pera, que sí que los compramos a fabricantes de pilas, de baterías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un mundo donde no se puede entrar, las inversiones son muy elevadas y actualmente hay 4 grandes fabricantes. Nosotros estamos confiando en el mayor fabricante número 1 mundial de estas celdas, pero no vamos a centrarnos en las celdas, sino que nos vamos a centrar en la periférica,
de esta batería. ¿Cómo está construida? Una batería está construida por celdas conectadas entre sí y luego tendríamos una placa electrónica. Esta placa electrónica va a tener el control tanto de la descarga como de la temperatura a la que están estas celdas y va a tener un control sobre todo en la carga. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las celdas estas se dañan por temperatura, por sobrecarga o por sobredescarga. Otro elemento muy importante en nuestras baterías serían estos elementos de aquí de los laterales, que es como una armadura. Una armadura que lo que nos produce es que estas celdas estén completamente fijadas y que por muchos impactos que le demos, evidentemente si la tiramos desde 5 metros, pues se va a romper incluso la carcasa lateral, pero que absorban estos impactos y no se pueda separar estos contactos metálicos, que es lo que se daña normalmente, ¿vale? Por tanto, tenemos una batería muy bien fabricada y es muy importante esta protección lateral. En este caso os habíamos enseñado una batería de petaca, pero también pasa lo mismo en las baterías de mochila. Esto sería una de otro fabricante. Vemos que están las pilas expuestas a, pues a polvo, humedad, golpes. Y en nuestro caso tendríamos las celdas todas bien encapsuladas, con las protecciones internas, incluso un sello plástico para que no entre agua y que si en el caso de haber una fuga de electrolito no salga al exterior. Bien, ya tenemos las baterías, vamos a pasar a los cargadores. Tenemos dos tipos de cargadores, no vamos a entrar en cuál es mejor, cuál es peor de nuestro cargador, sino hacer una reflexión para que podáis escoger bien vuestro cargador, ya sea de nuestra marca o de otra marca. Normalmente tendríamos un cargador rápido y un cargador ultra rápido. ¿Qué cargador vamos a escoger? Pues dependiendo de nuestras necesidades. ¿Nosotros necesitamos que la batería se cargue súper rápido o somos ese tipo de usuarios que usamos la máquina y la batería la ponemos a cargar durante toda la noche? Pues es muy sencillo. Si somos el tipo de usuario que no necesitemos que cargue rápido, vamos a ir siempre al cargador rápido. Si necesitamos que esta batería, o bien porque yo estoy trabajando y a medida que se va descargando necesito que cargue y necesito que la batería la tenga cargada muy deprisa, vamos a escoger el ultra rápido. Pero también tiene contraindicaciones. La vida de la batería con el cargador ultra rápido también va a disminuir, ¿vale? En todos los cargadores vamos a tener unos LEDs que nos van a indicar si está cargando, si está cargado a tope al 100%, o hay algún problema con la batería o el cargador, ¿vale? En este caso serían nuestros cargadores porque tenemos un control exhaustivo de la carga de estos elementos. Y muy bien, ya tenemos el motor, ya tenemos la batería, ya tenemos el cargador y ahora entraríamos en lo que serían las máquinas, ¿vale? Las máquinas, como bien os ha comentado Pera, nuestra gama de 56 de Force está destinada a usuario profesional o particulares muy exigentes y las virtudes es que son muy potentes, son ligeras, están construidas de una forma que son muy duras, ¿vale? Están pensadas para trabajar. Y un punto muy importante sería la garantía de 5 años para usuario particular y de 2 años para profesional. Veréis que muchas de estas máquinas tienen un logo que es el logo de X Series. ¿Qué quiere decir? Las máquinas que veamos que tiene el logo X Series, quiere decir que es una máquina full equip, la tope de gama, ¿vale? Que por alguna razón esa máquina dentro de su gama es la más buena, que es potente, que es ligera, tiene características que lo que hace es que la producción con esa máquina es excepcional. Y otro punto muy importante es que son máquinas profesionales diseñadas por y para profesionales. Luego vamos a ver la importancia de esto, porque sí que es verdad que los profesionales son los que conocen las necesidades que tienen para tener una máquina. Pues hecho lo que tenemos es un conjunto de personas profesionales que ayudan en el diseño, en la prueba y en el testeo de estas máquinas. Y esto nos da puntos muy importantes que podremos ver a continuación. Cedo la palabra a mi compañero Pera. Estupendo. Aquí tenéis en pantalla tenéis una máquina que supongo que la mayoría de vosotros estaréis pensando, ¿y esto qué es?
¿Y esto para qué sirve, no? Porque también a nosotros cuando nos la presentaron es lo primero que preguntan, ¿no? Al ser un producto desconocido. La vamos a denominar, lógicamente es una cortadora, pero la vamos a denominar la máquina soluciona problemas, tal cual. Sabéis que en jardinería pública tenemos algunos problemas que son difíciles de solucionar. El primero, cuando cortamos la hierba en zona urbana o al lado de caminos o carreteras, son las proyecciones. La cantidad de cristales, de rotura de cristales de vehículos que se producen al cabo del año es brutal, sencillamente brutal. Por tanto, con esta máquina esto queda solucionado. Es una máquina para cortar hierba con proyección cero, con lo cual el tema coche, el tema persona nos permite trabajar al lado de los mismos de la acera donde pasan personas o coches. Este es el primer tema. El segundo es una máquina de batería, por lo tanto, perdón, Víctor, hacia atrás si acaso. Es una máquina también que va de batería, por lo tanto podemos trabajar a cualquier hora y como es máquina urbana no hay ruido, no hay humo, no hay absolutamente nada. Tercer problema que tenemos con la jardinería urbana, muy a menudo, y es un problema importante por lo que pasa y por las consecuencias que tiene, se dañan cortando el césped en parques públicos, se dañan muchísimos árboles y algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, acaban muriendo o si son más grandes acaban con alguna enfermedad debido a los cortes que se le hace, bien con el nylon o bien con la cuchilla. Con esta máquina nos permite acercarnos al árbol sin producirle ningún tipo de herida cero, con lo cual aquí solucionamos otro problema. No corta troncos, podemos tocar el bordillo que no pasa absolutamente nada y pesa muy poco, es una máquina que con batería y todo estamos en torno a los 3 kilos. Ahora vamos a pasar un vídeo porque creo que refleja de alguna manera lo que es. ¿Veis? Claro, esto con una desbrozadora normal sería impensable, salvo que quisiéramos cargarnos el cristal de alguno de estos coches. Fijaros el usuario con qué facilidad está trabajando, o sea, con una mano, porque es que la máquina pesa 3 kilos. En el vídeo no se aprecia el rendimiento, pero esto a veces te permite cortar desde hierba de 1 palmo a hierba de 3 palmos y con un rendimiento muy alto. Aquí, como aprecié, en este caso es una acera de una población determinada. Tiras para atrás, Víctor, que acabo el tema. Permite cortar la hierba en una acera, pero podría ser dentro de un parque, con independencia de que pasen personas por aquí o haya vehículos, porque la seguridad es absoluta para el que está trabajando, lógicamente, pero para los demás. Es una máquina que podríamos denominar así. Vamos a solucionar los grandes problemas de la jardinería urbana. Así de sencillo. Otra máquina también especial. Sabéis que en el trabajo del seto a menudo tenemos que hacer poda o a veces tenemos que perfilar, es decir, a veces necesitamos ir más rápido o a veces hay troncos más gordos y tenemos que ir a otra velocidad diferente. El cortasetos dentro de las máquinas de batería ha sido una de las que históricamente ha tenido más aceptación por 2 razones. Primero porque trabajamos muy cerca de la cara, con lo cual todos los gases que desprende gasolina nos lo pasábamos. Era una que lo aspiramos, por lo tanto, en batería. Y segundo era el peso y era las vibraciones. En batería esto ha quedado solucionado. Aquí lo que os presentamos es una novedad muy revolucionaria. Primero el peso, máquina y batería 2,9. Máquina brutal. Segundo, aparte el manillar giratorio, lo cual te permite trabajar de derecha a izquierda o viceversa. El corte japonés, sabéis que el corte de cuchilla japonés tiene una serie de prestaciones muy elevadas. Fijaros en el tope que tiene, por si toca una pared o toca el suelo no pasa nada porque lo protege del resto de cuchillas, pero por encima de todo la gran virtud que tiene, y esto sí que es único, es que va a 2 velocidades, una corta y una larga. O sea, lo mismo podemos perfilar que podemos cortar. Y eso tiene un efecto colateral, es la autonomía. Pero en velocidad corta, lenta, la autonomía, lógicamente, se alarga mucho más. Después os explicaremos que las máquinas de batería se puede trabajar algo, se debe trabajar algo diferente a gasolina. Normalmente vamos siempre con el gas a fondo y en batería, depende de los modelos, te permite ir a diferentes velocidades, con lo cual
la autonomía de la batería la puedes estirar como un chicle. Víctor. Muy bien. Pues sí, la verdad que hemos empezado diciendo que muchas de las máquinas de batería igualan el rendimiento de las de combustión, pero estamos delante de una máquina que incluso las supera. ¿Por qué digo que supera este cortasetos a su homólogo en combustible? Porque aquí estamos delante de un cortasetos 2x1. ¿Cómo se trabaja con el cortasetos de combustión? Has de ir, para que funcione bien, gas a tope. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento que es el embrague y el embrague funciona bien, va por efecto centrífugo y está pensado para trabajar a las máximas revoluciones, para que las mordazas del embrague se empotren bien contra la campana de embrague y está pensado para funcionar a unos ciclos por minuto. Dependiendo de estos ciclos por minuto, podemos categorizar el cortasetos como cortasetos o perfilador. Los perfiladores giran, tienen muchos más ciclos por minuto, pero tenemos un cortasetos de poda o tenemos un cortasetos perfilador, hablando de cortasetos de combustible. En este caso tenemos un cortasetos doble. ¿Por qué? Porque no tenemos este elemento que es el embrague y porque podemos regular o tenemos dos velocidades prefijadas del motor eléctrico. Es la ventaja. Nosotros podemos tener una gestión mucho más precisa y mejor de un motor eléctrico que el de uno de combustión. Saltaremos al soplador de batería. En este caso también estamos en una máquina superior incluso a la homóloga en combustible. En cuanto a prestaciones de soplado, es muy similar a de combustible. Tendríamos un caudal de aire de casi 700 metros cúbico hora, una velocidad de soplado de 69,7. Tiene todas las mejoras o todos los beneficios de los sopladores de combustible, pero se añade otras ventajas. Y este sistema, que es patentado por hecho, podría ser uno de ellos. Es la tecnología denominada Twin. ¿Esto qué quiere decir? Que el soplador aspira aire por los dos lados. ¿Qué conseguimos gracias a esto? Pues que al aspirar por ambos lados y expulsarlo hacia adelante, no nos aparece el efecto giroscópico. Nosotros cuando trabajamos con un soplador se aprecia como un poco de rotación, que si usamos el soplador durante 10 minutos prácticamente lo podemos soportar, pero si el uso es prolongado puede incluso derivar en lesiones en la muñeca y en el codo. Pues gracias a este sistema no nos aparece este efecto giroscópico. Luego también podréis ver que el soplador, las características o la forma constructiva es la misma que los de combustible y es muy distinta a otras marcas que usan el tipo turbina. ¿Qué ventaja tiene este tipo de ventilador con el ventilador grande, de soplador con el ventilador grande? Pues que el ruido que se produce se reduce mucho más respecto a un soplador de tipo turbina. Pero no además el nivel sonoro, sino que también el tipo de ruido que se genera. Perdona, Víctor, perdona, Víctor, que sin querer te he quitado el audio. ¿Ahora? Ahora, ¿Me escucháis perdón, todo? perdón. Bueno, Ha sido un breve momento. no sé dónde me he quedado, pero bueno, vamos a seguir más o menos. Lo que le explicaba del ruido, el tipo de ruido de este tipo de soplador es un ruido más grave. ¿Qué ruido molesta más? ¿El grave o el agudo? Evidentemente el agudo, ¿vale? El soplador de tipo turbina, el ruido que genera es mucho más molesto en el oído humano. Luego también tenemos un elemento que es crucial en los sopladores de batería y es el cruise control, esta palanquita de aquí. ¿Esta palanquita de aquí para qué sirve? Y es que vamos a ver que el uso de las máquinas de batería no tiene nada que ver con el uso de las máquinas de combustión. Y si nosotros adecuamos el método de trabajar con estas máquinas,
vamos a conseguir hacer el mismo trabajo, pero alargando al máximo la batería, la autonomía de esta máquina. Entonces, el Cruise Control es un elemento que nos ayuda muchísimo para alargar la autonomía de la máquina. Esto, para que os hagáis una idea, a medida que vamos bajando, se nos fija a más o menos revoluciones. Aquí estaría apagada la máquina. Cuando tiramos para abajo, serían 100 revoluciones por minuto, 200 revoluciones por minuto, 300 revoluciones por minuto. O sea, podemos fijar la velocidad a unas vueltas. Si nosotros necesitamos más potencia en un momento puntual, podemos activar el acelerador para subir al máximo de revoluciones, tener más caudal y luego soltamos el acelerador y se seguirá manteniendo a estas 500, 600, las revoluciones que le hayamos prefijado. Pero si además necesitamos aún de más potencia, lo que tendríamos sería el botoncito este de aquí, que es el turbo. El turbo, como podéis ver, aumenta la velocidad desde 69 metros segundo a 79. ¿Cuándo vamos a usar el turbo? Pues cuando haya hojas mojadas, cuando haya pinaza o elementos que realmente necesitemos esa velocidad para moverlos. Para soplar la mayoría de hojas secas o suciedad, seguramente con 1000 revoluciones por minuto tendremos suficiente y con esto aumentaremos la autonomía. ¿Vale? Si seguimos, vamos a saltar a las motosierras. Imagino que al estar por el sur la conoceréis todos, la máquina icónica, de hecho, podríamos decir, la CS2511. Es una máquina que la verdad es una pasada, muy potente, muy ligera, con motor de combustión y hecho gracias a su gran aceptación. Lo que han querido hacer es la homóloga, pero en batería. Estamos delante de la DCS 2500 Pro. Es una máquina súper ligera y el rendimiento de corte es el mismo que la 2511 de combustible. En esta máquina se ve un elemento característico de lo que os he comentado antes, una máquina X Series que está fabricada por y para profesionales. Parece una tontería, pero es una máquina para trepa, para poda, y el principal inconveniente que se encontraban todos los profesionales es que para poner y sacar la máquina del mosquetón necesitabas una segunda mano. Pues bueno, los profesionales junto con Yamavico diseñaron este sistema que se llama Quick Draw. Es un sistema patentado por hecho y es la argolla de sujeción con el mosquetón y vemos que la podemos poner y sacar de este mosquetón con una sola mano. Esto tiene muchísimas ventajas y es que nosotros podemos estar cogidos al árbol, poner y sacar la motosierra, no solo por facilidad de uso, sino también por seguridad, que es muy importante. Bueno, hará la cosa de 2 años, 2 años y medio, salió esta DCS 2500 de poda, de manillar superior, tuvo una gran aceptación y hecho ha lanzado un nuevo producto y es la DCS 2500 con manillar trasero. La base de construcción es la misma que hemos visto anteriormente, pero con el manillar trasero. También tenemos la homóloga en combustible. Primero salió la 2511 normal, luego salió la 2511 WES y con la batería pues han hecho lo mismo. La DCS 2500 Pro y ahora este año se presentó en la feria recientemente la DCS 2500 de manillar trasero. Una máquina muy compacta, ligera, todas las ventajas de las máquinas de combustible, tuercas antipérdida, tensor de cadena lateral, un sistema patentado de accionamiento del gatillo, equipada con motor. Todas nuestras máquinas de la gama 56 E-Force van equipadas con motores brushless, sin escobillas, ¿vale? Muy bajo mantenimiento y gran durabilidad. Luego también tenemos tapones del depósito de aceite, en este caso, con fácil abertura. El depósito es translúcido. Tenemos la versión de 1/4.
de cadena. Y luego ya saltaríamos a motosierra un poquito más grande, DCS 3500 Pro. Esta sería equivalente a una motosierra de combustible de 40 centímetros cúbicos. No vamos a entrar en muchos detalles, tampoco queremos que se os ponga la cabeza grande con nuestras máquinas. Solo decir que si alguien está interesado, pues puede ir a nuestra página web, luego veremos cuál es, pero que veáis que el rendimiento de estas máquinas es equiparable a máquinas de combustible, pues en este caso de 40 centímetros cúbicos. Tenemos toda la tecnología de las máquinas de combustible, como las púas de agarre frontal. En este caso ya tenemos un freno mecánico, espada de 35, son unas máquinas muy completas que pueden trabajar en todo tipo de condiciones, incluso cuando llueve. Eso es muy importante y es que todas nuestras máquinas X series de batería tienen un grado de protección IPX4. ¿Eso qué significa? Pues que la máquina, cuando tiene la batería conectada, puede trabajar incluso cuando llueve, ¿vale? Veis que no hay ningún simbolito, el típico simbolito que hay una nube con agua y tachado. En nuestras máquinas no. Y es porque están pensadas para trabajar incluso lloviendo, ¿vale? Bueno, ahora saltaríamos a la gama de desbrozadoras. Tenemos dos tipos, lo va a explicar mi compañero Pera. Estupendo. Como ya es algo más de las 7, vamos a acelerar un poquito para que no nos salgamos mucho del tiempo previsto. Bien, la desbrozadora en el mantenimiento de espacios verdes es una herramienta fundamental y por lo tanto la batería tenía que estar ahí. Aquí os vamos a hacer un pequeño apunte de un producto que es algo diferente a todo lo que hay en el mercado. Es un modelo equivalente en gasolina, sería unos 35 centímetros cúbicos aproximadamente. Y destaca, lo primero que destaca es una máquina muy ligera. Sabéis que el peso en las herramientas y más en desbrozadora es fundamental. Es una máquina que es muy ligera. Como todas las máquinas de la gama profesional, tienen un botón de encendido y apagado. Esto es importante porque cuando quieras poner cualquier máquina en marcha, y alguna que puede ser peligrosa como una motosierra, tienes que ser consciente. Primero le das al interruptor para poner en marcha y luego nos vamos al gatillo para accionarlo. No es darle el gatillo y que funcione inmediatamente. Es un mecanismo de seguridad importante. Luego, ¿qué más tiene? Que es otro aspecto. Lógicamente puede ir con cabezal o con disco metálico, por lo tanto la máquina es muy polivalente. Viene con un arnés profesional, el manillar se puede ajustar, igual que las máquinas profesionales de gasolina, pero en batería y con poco peso. Y hay un elemento también esencial que lo vamos a aplicar en la línea siguiente, que es el botón de velocidad. Mirad, va equipado con 3 velocidades. Tiene un mecanismo, tiene unos botoncitos que veis que ponen más y menos, y eso es lo que permite poder trabajar a 7000, a 8100 o a 9200 revoluciones. No lo mismo simplemente para hacer los bordes de un jardín, hierba mediana o hierba más alta. Con esto conseguimos estirar como en otras máquinas la batería como un chiclet, porque lógicamente a 7000 vueltas el consumo es muy bajo. Y segundo, hacer cualquier tipo de trabajo. No tenemos por qué ir al máximo de revoluciones para hacer los bordes de un jardín o de cualquier sitio. Por lo tanto, esta es una de las grandes virtudes y que marca una cierta diferencia respecto a otras opciones que hay en el mercado. Es esto. En una sola máquina tenemos 3 velocidades y el peso es muy poco. Aprovecho lo de esta máquina que sepáis que cualquier distribuidor nuestro o bien a través nuestro nos podéis solicitar demostración o información técnica de cualquier cosa. Aparte que ahora os explicaremos también dónde está. Sobre la base de esta desbrozadora luego está la máquina multiuso, la máquina partida. Hablamos de una máquina profesional, pero en el mercado hay muchas opciones en máquinas multiusos, pero cuando le damos un poquito de trabajo la máquina no funciona y sobre todo depende de qué accesorio. Valga como ejemplo, la máquina multiuso con el accesorio de poda desarrolla tanta potencia como la máquina de poda. Entonces, sorprendente, son de estas pruebas que cuando lo haces realmente te das cuenta lo que es. Si lo equipamos con el cortasetos de altura, es una máquina totalmente profesional. O sea, aunque sean accesorios, esta máquina va al segmento totalmente profesional. Por lo tanto, puede equipar ya no solamente con la podadora, el cortasetos de altura, sino también le podemos poner la desbrozadora con nylon o con cuchilla metálica. Cuidado, con cuchilla metálica también. Y luego accesorios que se utilizan menos, que a veces son importantes, como es el tema del mini moticultor,
para trabajar los parterres, el cortaorillas, que aquí en España se utiliza poco, en Estados Unidos es más popular, que es para marcar el espacio entre el bordillo y el césped, que de alguna manera realza mucho los jardines. Luego está la polivalencia que da la barredora, y el que tiene poco sentido, básicamente por el precio que tiene y por la incomodidad de trabajar, es el soplador. Pero bien, es un accesorio que también está. Lógicamente, toda esta gama lleva las mismas baterías y los mismos cargadores. Por lo tanto, una vez que se tiene alguna máquina, podemos aprovecharlo. En el caso de la multiuso, tenemos exactamente lo mismo. Si os fijáis, aparte del interruptor de seguridad, luego tenemos diferentes ajustes de velocidad. En función del tipo de accesorio, podemos trabajar con uno o con otro. Con dos, digamos, con dos objetivos finales. En el caso de brozadora, pues sacarle el máximo de potencia, o en caso de otros accesorios que no necesita ir tan revolucionado, adaptarnos a ello. Es una máquina muy, muy elaborada. Muy bien. Pues bueno, lo primero que te preguntan cuando prueban una máquina de batería es, bueno, vale, pero ¿cuánto me va a durar la batería? ¿No? Parece que sea la principal problemática de la máquina de batería, y la respuesta es muy sencilla. ¿Cuánto quieres que te dure? ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja que es que podemos comprar tantas baterías como nosotros queramos. Entonces, igual que cuando se nos termina el combustible del depósito, vamos al coche, cogemos el recipiente de gasolina y repostamos la máquina, podemos hacer lo mismo, es más sencillo y es más fácil. Sacamos la batería y cogemos otra batería cargada. Y ya tenemos la máquina lista para trabajar. ¿Qué ventaja tienen nuestras máquinas? Que la mayoría de estas máquinas, en el tiempo que estamos descargando una batería, podemos cargar la batería al 80%. Pongo un ejemplo. Vamos a obtener una máquina, la DCS 3500. El tiempo de funcionamiento con una batería de 2,5 es de 30 minutos. ¿Cómo se dan las autonomías? Esta autonomía es en el peor de los casos. ¿Eso qué quiere decir? La máquina gas a tope cortando sin parar. ¿Cuántas veces hemos cortado sin parar un tronco? Nunca, ¿no? Hacemos un corte, apartamos el trozo, hacemos otro corte, y muchas veces el tiempo de espera entre corte y corte es más elevado que el tiempo que estamos cortando el tronco. ¿Qué quiere decir? Que esta autonomía fácilmente va a ser más del doble o el triple. Estaremos en torno a 1 hora de funcionamiento. Pero vamos a ver cuánto tiempo tardamos en cargar esta batería. Y vemos que nos dan dos valores, 80% y 100%. Y la mayoría de fabricantes dan estos dos valores. ¿Por qué damos estos dos valores? Ostras, a mí me interesa el 100% de la carga. Oh, bueno. Una batería de litio, todas las baterías de litio, su carga es muy rápida hasta el 80%, pero del 80% al 100% es donde hemos de ir con más cuidado. ¿Por qué? Porque la batería ya se está sobrecalentando y nos cuesta más introducir esa energía. Si os fijáis, para llegar al 80% estamos tardando 30 minutos, pero luego del 80 al 100%, que sería un 20%, prácticamente tardamos 17 minutos más. No guarda relación. Y es por eso, porque del 80 al 100% hemos de hacer una carga lenta para que se dañe la batería. Pues bien, hemos dicho que trabajamos con la DCS 3500, hemos dicho que la autonomía, como tenemos espacio entre corte y corte, vamos a considerar que es 1 hora. Pues nosotros, si cuando estamos cortando, tenemos otra batería cargando, en 30 minutos ya estaría al 80%. Pero 47 ya la tendríamos al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros terminemos la batería que estamos usando en la máquina, ya tendremos la segunda batería cargada. Por tanto, tenemos energía ilimitada. Podemos trabajar con la máquina durante toda una jornada laboral. Otras cosas a tener en cuenta en la autonomía. Hemos visto que hemos de adaptar nuestra manera de funcionar, nuestra manera de trabajar a las máquinas de batería. Con eso vamos a conseguir que todos estos números aumenten muchísimo.
Las autonomías en máquinas de batería dependen de muchos factores, como pueden ser temperatura ambiental, puede ser el tipo de hierba que estamos cortando, cómo tenemos de afilada la cadena, en el caso de las motosierras. Son factores externos que no se pueden tener en cuenta. Nuestras autonomías siempre las damos en el peor de los casos, ¿vale? Pues la hierba más densa, a máxima velocidad, y vamos a garantizar estos tiempos mínimos. No os cojáis estos tiempos como, no, la máquina me ha de durar esto, ¿vale? Pero sobre todo, que os sirva para adaptar vuestro funcionamiento para alargar la autonomía. En cuanto al mantenimiento de las máquinas de batería, hemos sido claros, hemos cogido un manual de usuario de 2 máquinas, en este caso la DCS 2500 y la DSRM 2600, para que veáis el mantenimiento de estas máquinas, lo sencillo o los pocos puntos que se han de hacer mantenimiento en una máquina de batería. He empezado mi presentación haciendo la diferencia entre un motor de combustible y uno eléctrico. Hemos visto que el eléctrico tiene muchos menos piezas. Pues una de las ventajas, aparte de tener menos posibilidades de avería, otra muy importante es la reducción en cuanto al mantenimiento se refiere. Vamos a ver, por ejemplo, la motosierra, la DCS 2500, referido al motor, el mantenimiento que hemos de hacer solamente es batería, compartimento de la batería, limpiar e inspeccionar, pues los contactos donde encajan la batería. Hemos de tener esa parte limpia. ¿Por qué? Porque si no hace un buen contacto, no va a poder fluir bien la energía. Y otro punto a mantener o a tener en cuenta es la limpieza del filtro de aire que equipan nuestras motosierras. Solo equipan filtro de aire las motosierras. Las otras máquinas no tienen filtro de aire. ¿Por qué? Porque la motosierra se considera que trabaja con el serrín allí cerca y evidentemente ha de haber un flujo para refrigerar el motor eléctrico. Si estamos delante de un ambiente polvoriento por el serrín, lo que ha equipado a estas máquinas es de un filtro, y este filtro pues, va a hacer un mantenimiento. Cada día una limpieza. Es tan sencillo como estirarlo hacia aquí atrás, picar en el suelo, soplarlo un poquito y volverlo a introducir. Y ya, este sería todo el mantenimiento que se ha de hacer en una motosierra de batería a lo que el motor se refiere. Pero es que si nos fijamos en una DSRM, que es la desbrozadora que ha explicado Pera, vamos a ver que lo único que hemos de tener en cuenta para el mantenimiento de un motor eléctrico es limpiar e inspeccionar estos contactos de la máquina y de la batería. Es el único mantenimiento que requiere el motor eléctrico. Esto es una reducción de tiempo y una reducción de dinero impresionante. ¿Vale? Y en cuanto al almacenamiento de una máquina de batería y su batería, la máquina, solamente tener en cuenta máquina apagada, limpia, sin la batería colocada dentro, apretar todos los tornillos que se pueden haber aflojado y cubrir con un trapo o incluso poner en la caja original la máquina y guardarlo siempre en un sitio seco y sin alcance de los niños, ¿vale? Es una herramienta, es peligrosa, lo vamos a dejar fuera del alcance de los niños. Lo mismo sucedería con el cargador, batería descargada, desconectar el cargador de la toma de corriente y guardarlo en un sitio seco y libre. ¿Dónde se encuentran los problemas o los puntos más críticos de una máquina de batería cuando la queremos almacenar un tiempo largo que se considera más de un mes? Pues en la batería, ¿vale? Como hemos comentado antes, entre menos 20 y 60 grados no vamos a superar por debajo. Aquí en España es difícil, estar a menos de 20 grados, pero sobre todo vigilar en dejar las baterías dentro de una furgoneta, de un coche, que no supere nunca los 60 grados. Y una cosa muy importante también, dejar la batería entre el 40 y el 60% de la carga. 2 o 3 rayitas, en nuestro caso. Si la almacenamos a un nivel superior, por el estrés de las partículas internas se puede degradar, y si la dejamos por debajo de 40%, lo que puede hacer es que la batería se va autoconsumiendo la energía, y si llega a un nivel inferior al 5%, se van a dañar las celdas, ¿vale? Sobre todo, muy importante, máquinas de batería limpias, tornillos apretados,
pero sobre todo con la batería cargada entre el 40 y el 60% y en un sitio sin humedad y una temperatura más o menos estable entre menos 20 y 60 grados. Pues nada, si os ha gustado alguna máquina, si tenéis curiosidad, si queréis ver todas las especificaciones técnicas, que sepáis que hay una página web, de hecho, es esta que Sí, podéis ver aquí. Sí, hay aquí preguntas. ¿Ya has terminado, Víctor? sí, ya estamos. Porque Se ha alargado un poquito, ¿eh? sí, y entonces ya yo creo que están impacientes porque hay quien se ha tenido que ir y tal. No sé si has visto las preguntas. A ver, voy a Hay abrir el alguno que chat. dice que de media, ¿cuál es el porcentaje? O sea, lo pregunta Alberto Forné, el porcentaje en que supera una máquina eléctrica a una de combustión. Que yo De creo media, ¿cuál es el porcentaje en que supera una máquina eléctrica a una de combustión? Bueno, a ver, aquí también estamos hablando de que nosotros, el depósito de combustible en una máquina de explosión, la capacidad siempre es la misma. Con la batería, dependiendo de la batería que escojamos, si es la de 2 amperios o la de 4 amperios, la de 2 amperios, en nuestro caso, estamos hablando de una batería de 1 kilo y la de 4,3 amperios hora estamos hablando de 2 kilos. De todos modos, tenemos una solución que es la batería de mochila, que el peso lo llevaríamos encima y en la máquina solo tenemos una petaca ciega. Por lo tanto, no estaríamos sumando peso a la máquina. sí, la verdad es que yo, que es la primera conferencia que veo sobre maquinaria, lo habéis explicado perfectamente, porque Muchas eh, gracias. con mucho detalle, ¿no? Y yo creo que eh, ha sido muy interesante y las nuevas maquinarias que hay, ¿no? Yo creo que es el futuro. Está Aquí claro, está hay claro. hay- El futuro es este en otros países de Europa, ya no hemos de ir muy lejos, pero están superando las ventas de máquina de batería a maquinaria de combustión. Aquí hay Javier Sancho que dice bueno, que se ha tenido que ir, pero dice que tiene muchas dudas y que trabajan en el norte, pero que le Perfecto. dejéis un contacto. Bueno, pero al final dice que deja su correo personal Venga, para perfecto. que, Me lo pasas, para, Aurora. Vale, sí, genial. Si tenemos el correo electrónico de Sancho, le mandamos un correo electrónico con nuestro teléfono y que se ponga en contacto con nosotros sin problema. Y esto sería válido para cualquiera que necesite algún tipo de información o asesoramiento. Ajá. sí. Veo aquí también una pregunta de Alberto Fornés. Si dice si es mejor esperar a cargar al 100% o podemos cogerla con el 80%. Yo mi recomendación, siempre que podamos, por tiempo, porque claro, hemos visto la diferencia del tiempo de carga de 0 a 80 o de 0 a 100, hay mucha diferencia. Siempre que podamos esperar a que se cargue al 100%, es mucho más recomendable. ¿Por qué? También para la vida de la batería. Os he comentado que la vida de una batería se mide en cuanto a números de ciclos. Pero la batería no entiende, o sea, un ciclo es del 0 a 80 o de 0 a 100. Eso para él es un ciclo. Entonces, si nosotros siempre dejamos la batería hasta el 80% y la usamos, vamos a acumular más ciclos y vamos a hacer menos trabajo. O sea, siempre que se pueda, vamos a dejar la batería cargar al 100%. También Y, porque hay un recargar- proceso de balanceado de las celdas internas. y recargarla cuando está a un 50, un 60% o un 40%. Claro, para que te hagas una idea, la vida de la batería, este 50% es como que no lo has usado y ya Sí. sumarías un ciclo, a lo mejor no tienes la necesidad de sumar este ciclo, porque el próximo día, cuando vayas a trabajar con un 50%, a lo mejor hubieses tenido suficiente. Sí, pero es malo recargarla para la batería, No, recargarla no, no es malo, simplemente no aprovechamos al 100% la vida de la batería. Vale. Cada carga es un ciclo, por lo tanto, cada vez que la cargamos vamos restando un ciclo de vida, con independencia que tenga el 20, el 30, el 50. Por eso lo importante es aprovechar al máximo.
Vale. Aquí hay una pregunta de Santiago, voy por el orden, ¿eh? Santiago Gamo, que dice, hola, yo me pregunto por qué no bajan, uy, se me ha ido, más los decibelios en una máquina de batería. Se habla de reducir vibraciones, pero no mucho del ruido. Bueno, a ver, esto tiene una explicación. Dependiendo mucho también del tipo de máquina. Y es que, por ejemplo, en un cortacésped, el principal problema que se encuentran los fabricantes es que el ruido del motor no es el que produce el ruido máximo de la máquina, sino que es la cuchilla. Entonces, dependiendo de la aplicación, puede bajar mucho más los decibelios que otro. En un cortasetos, los decibelios bajan mucho respecto a uno de combustible, pero en otras máquinas, como puede ser una motosierra, el ruido de la cadena correr en la espada ya es superior a la del motor. Entonces, sí que es verdad que hay máquinas que la diferencia es más notable que en otras, pero generalmente el ruido de una máquina de batería siempre es inferior al de una de combustión. ¿Vale? Y hay otra que lo estás leyendo tú, Víctor. Sí, voy en ello. Ojalá las máquinas vayan sustituyendo más pronto. Está claro que va a llegar. Lo único que aquí en España vamos con las cosas nuevas un poquito más despacio, pero estás seguro que va a llegar. La dirección de la web. Venga, la página web es la de www.hecho-es.es. Sí, lo has A ver, veo que la mecánica es muy simple, pero para un profesional, si quiere llegar a algo más que limpiar el filtro y tema de batería, si tiene un fallo, puede solucionar sin llevar a un servicio técnico. A ver, no es recomendable. Nosotros siempre recomendamos, respondiendo a Eva María, siempre recomendamos que la máquina vaya a nuestro distribuidor. El problema que vas a tener con las máquinas de batería es que prácticamente no te van a fallar nunca. Entonces, nos ahorramos muchos problemas. Nos ahorramos muchos problemas y tiempo de mantenimiento, sobre todo máquinas que son de temporada, que cuando la vuelves a coger, pues se tenía que hacer limpieza de carburador. Hoy en día también las gasolinas no son las mismas que hace 5 años. Las gasolinas actuales se degradan con mucha más facilidad y con tiempos más reducidos. En cuanto al mantenimiento de la maquinaria, pues yo creo que va a cambiar mucho y también en los fallos. Evidentemente, has visto que una máquina de batería se compone por 4 o 5 componentes. Muchas veces la mecánica de estas máquinas es reemplazar componentes. Y si eres un poquito avispado, pues puedes saber qué componente ha fallado. De todas formas, nosotros siempre recomendamos ir al distribuidor porque ellos ya tienen un kit de reparación con todas las piezas y el diagnóstico va a ser mucho más rápido. Muy bien. Soy profesora de ciclos formativos de GS, de gestión forestal. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, parece que ha habido interés y la verdad es que es interesante las preguntas que se hacen, ¿no? Y que según vosotros es lo que tú acabas de decir, ¿no, Víctor? Que está aumentando en un porcentaje grande aquí en España, pero estamos muy por detrás del resto de países de Europa, por ejemplo. sin duda, sin duda. Mira, para poner un ejemplo y ya acabamos, que si no se nos va a hacer muy tarde. Sí, sí, Nosotros sí. tenemos un colaborador que al final es un usuario de maquinaria y cuando viene a España alguna vez que hacemos alguna formación conjunta y demás, no le cabe en la cabeza las pocas máquinas de batería que hay actualmente en España. Él es de Bélgica, es belga, y él actualmente está trabajando el 100% de sus máquinas son de batería. Y dice que desde que trabaja con batería se le han terminado problemas de mantenimiento, los costes de mantenimiento se han reducido un montón, pero Impresionante. incluso un punto que quizá aquí no lo tenemos mucho en cuenta y en otros países sí, la salud del operario. O
sea, él dice que su desgaste físico se ha reducido una barbaridad y los dolores de cabeza del inhalar humo, Sí. claro, con una máquina de batería desaparece. Y esto lo hemos de tener en cuenta, nos hemos de concienciar y bueno, es difícil de enseñarlo y educar a la gente, pero sin duda va a ser el futuro. Y bueno, hemos de conocer las máquinas para saber qué máquina comprar o al menos tener un asesoramiento correcto. Y nada, espero que os haya gustado a todos y muchas gracias, Aurora, a ti por organizar esta reunión. Ha sido un placer, de Nada, verdad. a vosotros. Ya sabéis que se colgará en la página, en el portal de YouTube de AMPA y bueno, se lo enviaremos a todos los asistentes por si quieren verla otra vez y a vosotros. Estupendo. ¿Vale? Bien, simplemente reiterar nuestra colaboración con ANJA. Este es el inicio de un proyecto de formación con asociaciones como la vuestra, por lo tanto estamos abiertos en un futuro a estudiar diferentes opciones, todo aquello que pueda encajar dentro de vuestra organización. Por nuestra parte estaremos encantados de poder colaborar. Y enhorabuena por la organización porque ha ido perfecto y realmente estamos muy contentos de cómo ha ido. Así que muchas gracias a todos y a ti especialmente. Bueno. Pues nada, gracias a vosotros y hasta la próxima, a todos. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.